Buenas, estaremos dialogando en este encuentro sobre las malas conductas en la investigación. Les saluda la profesora María Lidia Ara. Cuando nos referimos a malas conductas en el contexto de la investigación, podemos estar hablando de las malas conductas de quienes realizan estos trabajos, siendo las tres malas conductas más identificadas en una investigación científica: la fabricación de datos, cuando un investigador inventa datos para poder dar continuidad a una investigación; o la falsificación de los mismos, cuando un investigador cuenta con datos verdaderos, pero los altera, los modifica, los puede amplificar o reducir para ajustar a los resultados de la investigación que desea tener. Una tercera mala conducta identificada es el uso deliberado de falacias, en donde se utilizan argumentos que tienen una apariencia de verdaderos, pero que son falsos en realidad. Entre ellos es muy conocida la falacia del espantapájaros, en donde se busca deformar la posición de un opuesto, de un contrario, para de esa manera poder refutar su opinión. Otra mala conducta muy identificable en el aspecto investigativo es el plagio. Cuando hablamos de los antecedentes del plagio, hablamos de época romana, proviene de la palabra plagio, un secuestro. Ya en época romana fue conocida la ley Fabio del plagiaris, en donde era castigado el hecho de secuestrar a un hombre libre para poder utilizarlo como esclavo o utilizar a un esclavo de otro. Con ese antecedente conceptual, el primer registro que se tiene de un plagio desde el punto de vista de una obra con un autor es en el siglo I, en donde Marco Valerio se queja de que otro escritor fidentino le ha copiado su obra conocida como Epígrafe. En nuestro contexto actual surge la duda si el plagio consiste en secuestrar una idea o secuestrar una obra. Si hablamos desde la perspectiva de la ética de la investigación, el plagio consistiría desde el momento en el cual se da un secuestro de ideas, una apropiación de una idea ajena. Pero como es muy difícil poder probar que se ha dado el secuestro de una idea, en el contexto de los derechos de autor, que se encarga de proteger la exteriorización de una idea en una obra, cuando hablamos del concepto de plagio, nos referimos a el secuestro de una obra. ¿Cuáles son los elementos del plagio? Cuando la Real Academia Española define plagio, habla de copiar en lo sustancial una obra ajena y darla como una obra propia. De este contexto se identifican 5 elementos del plagio. El primero es el elemento de la copia, por lo cual en un plagio se debe dar la transcripción de un texto o la imitación de una idea que pueda evidenciar el acto de la copia. Debe ser sustancial, es decir, debe ser significativo, esencial. Se valora lo cuantitativo versus lo cualitativo. Muchas veces lo sustancial está en la extensión, muchas veces está en una idea precisa de una obra ajena. El tercer elemento se refiere que el plagio debe darse de una obra, por lo cual esa idea que se está plagiando debe verse exteriorizada en una obra previamente escrita y publicada. Su cuarto elemento es que es una obra ajena, por lo cual existe plagio cuando el autor es otra persona, el sujeto creativo, quien lo haya redactado, es otra persona independiente a quien realiza el plagio. Y el quinto elemento es darla como propia, es decir, hacer pasar las ideas del otro como ideas propias. Algunos casos muy conocidos en el mundo de plagio es el caso de Karl Gutenberg, un alemán que en los años 1970 plagió su tesis de doctorado de Derecho. Fue uno de los casos más llamativos de plagio, que luego lleva a todo lo que son reglamentaciones y cuidados en cuanto a derecho de autor. Lo mismo en caso de un plagio de Annette Chapman, también contexto europeo. En el caso de Paul Smith, cuando se da el plagio de un texto de Juegos Olímpicos,
famoso caso de Peña Nieto y el copy-paste de Chile, en donde se dio diversos plagios de informes de asesorías, donde se verificaron que los reportes evidenciaban el mismo texto en varias ocasiones. ¿Cuáles son los tipos de plagio que pueden darse? Puede existir el plagio doloso y negligente, que es cuando no se evidencia una mala intención en quien realiza el plagio, sino una negligencia. Hay veces por desconocimiento de la cita correcta o hay veces por el desconocimiento de quién es el autor verdadero de una obra. También existe el plagio servil e inteligente, cuando se da una copia textual de toda una parte o de una obra, pero la persona inteligente busca sinónimos de las palabras. La idea es la misma, pero se sustituyen algunas palabras, sin la correcta mención del autor verdadero de la obra. Y luego existe el plagio consentido y el plagio no consentido. El plagio consentido es aquel en el cual el autor permite la copia de su obra y el no consentido es aquel en el cual se realiza sin el correcto consentimiento del autor. Si un autor permite que su obra sea copiada, ¿es plagio? Sí, continúa siendo plagio porque uno está apropiándose de las ideas ajenas. ¿Cuáles son las principales formas en las que se da el plagio? Con copias literales de un trabajo de otro colega y presentándolo como propio, o usando partes de un texto de otros autores sin citarlos correctamente, o usando propiedades intelectuales de un autor sin tener el permiso correspondiente. Esto sucede mucho cuando se utilizan procedimientos o se utilizan metodologías donde es importante y necesaria contar con el consentimiento del autor. Otras faltas, malas conductas en el contexto de la investigación que son análogas al plagio pueden ser el abuso del derecho a la cita. El abuso no es un plagio en sí, porque sí se da una mención al autor, pero cuando se utiliza muchas veces al mismo autor, es considerada como una falta o una mala conducta en la investigación. Otra falta análoga al plagio es la amnesia de citas o la omisión de citas relevantes, cuando no son citados ciertos autores o obras importantes que contienen argumentos centrales de un tema. Eso es considerado una mala conducta en investigación cuando estamos hablando, por dar un ejemplo, de un aprendizaje significativo. Es importante mencionar a Ausubel, es uno de los primeros en el marco de las corrientes desde el enfoque cognitivo que habla del concepto. Entonces sería una omisión relevante no citar al autor correspondiente. Otra falta análoga al plagio es el autoplagio o la publicación múltiple. Cuando una persona publica varias veces el mismo trabajo, hoy en día esto ya está arreglado, sobre todo cuando hablamos de publicaciones en contextos de revistas ya arbitradas. Y una cuarta falta o mala conducta es la publicación inflada, es decir, cuando uno publica información con datos que fueron aumentados o fueron manipulados por el autor. ¿Cómo se puede evidenciar, cómo se puede visualizar un plagio? Cuando tenemos citas bibliográficas no consultadas, es decir, cuando uno traslada bibliografía de un trabajo ajeno y lo incluye en su trabajo sin realmente haber consultado. Esto se relaciona con el hecho de abultar artificialmente la bibliografía. Cuando ustedes desarrollen más adelante metodología, es un concepto metodológico, solamente citar aquella bibliografía que ha sido referenciada en el texto presentado. También una forma en la que se puede dar el plagio es el uso de fuentes no confiables. Hoy en día existe tanto acceso a la información en Internet, entonces surge el dilema de qué fuente es confiable y qué fuente no. Por ello se recomienda usar tal vez inicialmente Google para tantear, para verificar qué tanta información existe disponible sobre un tema, pero cuando queremos citar, centrarnos en aquellos artículos que se encuentran o en buscadores especializados del área en la cual se está investigando
y sobre todo aquellos trabajos que tengan un correspondiente autor que se responsabilice de las ideas presentadas. También se da el plagio como abuso de autocitas, cuando una persona busca aumentar el índice de las menciones, el índice que tanto está siendo citado en Internet y utiliza el recurso de usar la citación de sus propias obras en diferentes obras, por lo cual hoy en día las autocitas ya están moderadas y la pregunta que todo autor debe realizarse siempre es: si esta obra no fuese mía, ¿realmente la citaría en este trabajo? Eso ayuda bastante a evitar esta mala práctica del abuso de autocitas. Y también un plagio un poco diverso de acuerdo al país desde el cual se lo analice es la ayuda inapropiada. Consideramos ayuda inapropiada cuando una persona es la que realiza la investigación, siendo que otra persona la va a presentar como propia. En varios países sí es permitido el uso de colaboradores en cuanto a correctores de estilo, correctores ortográficos o gramaticales, pero este concepto de la ayuda inapropiada está muy relacionada de las instrucciones que ha recibido el autor y lo que es aceptado o no en un determinado contexto para ser considerado como plagio. Y también es importante recordar las malas conductas de los editores de trabajos de investigación, como el hecho de hacer modificaciones no autorizadas. Por el derecho de autor de quien realmente ha escrito la obra debe ser respetada en integridad, por lo cual no puede ser modificada sin su consentimiento, o el hecho de no respetar un plazo razonable en procesos de arbitraje, que normalmente se evidencia cuando se deja en visto, no se responden correos electrónicos y no se envían arbitrajes o informaciones de arbitrajes a los autores correspondientes cuando la evaluación de su trabajo ya está siendo llevada a cabo. También es una mala conducta de los evaluadores establecer algún juicio en una materia en donde no tiene competencia, por lo cual uno debe ser lo suficientemente correcto de reconocer cuando no es experto en un área, o una evaluación con sesgo ideológico, cuando un trabajo es rechazado porque uno no comparte las conclusiones a las que ha llegado el autor. Entonces, de esta manera estuvimos dialogando en este pequeño video tutorial sobre cuáles son las principales malas conductas en el contexto de la investigación.